Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso El lenguaje. Mi nombre es Hugo y van a ser 3 clases. En la clase 1 vamos a hablar sobre teorías sobre el lenguaje y las partes del cerebro involucradas en el lenguaje. En la clase 2 vamos a ver cómo se adquiere el lenguaje. Y también hablaremos sobre inteligencia artificial y su relación con el lenguaje. En la última clase, clase 3, yo la denominé logos. Logos significa muchas cosas, pero yo voy a utilizar el significado verbo o palabra. Y aquí veremos temas de psicología y lenguaje y filosofía y lenguaje. Bien, comencemos con la clase 1. Primero nos tiene que quedar muy clara la distinción entre comunicación y lenguaje. Vamos a diferenciar primero. Comunicación es la habilidad universal en los seres vivos. Es este intercambio de información entre el ser vivo y el medio ambiente. Es esta interacción con el ambiente para un determinado objetivo. Tenemos estos ejemplos. Cuando el perro mueve la cola, ¿qué significa? ¿Qué quiere comunicar? En la imagen del gato, cuando está en esa posición con esos gestos, ¿qué pretende comunicar? Tal vez una sensación aversiva, dolor o una postura de ataque. Aquí tenemos un ave cuando extiende todas las plumas. ¿Qué pretende lograr? ¿Cuál es el fin de extender todas sus plumas? Y en la última imagen del zorrillo, cuando saca su líquido, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué intenta comunicar con eso? Tenemos que entonces comunicación es un intercambio de información, ya sea movimiento como el perro, sonidos como el gato, visual o química, como en estos ejemplos de estos animales, pero es un intercambio de información para un determinado objetivo. Ahora vamos a definir lenguaje. Lenguaje, conjunto de códigos que permiten transmitir, conservar y elaborar informaciones mediante signos intersubjetivos capaces de significar algo diferente de lo que son en sí mismos. Y tenemos otra definición más tranquila. Medio de comunicación oral de los seres humanos. Capacidad del hombre para comunicarse por medio de sistemas simbólicos. Bien, comunicación es este intercambio de información con el ambiente, pero el lenguaje es la comunicación exclusiva de los humanos por medio de símbolos o códigos. Y en estos ejemplos tenemos el lenguaje de señas, las diferentes formas de escritura, los diferentes tipos de letra. También tenemos pues esta comunicación oral que se puede transmitir por un medio de comunicación. Y en la última imagen, pues las notitas de voz que mandamos en el celular. Todo esto es la comunicación exclusiva de los humanos por medio de códigos o símbolos. Eso es el lenguaje. Podemos decir entonces que el lenguaje está presente en todo momento. Al despertar, al dormir, al pensar en una canción, al contar algo, al resolver un problema matemático, para todo necesitamos el lenguaje, para todo necesitamos esta comunicación de símbolos, de códigos para expresar nuestro objetivo. Por lo tanto, el lenguaje se relaciona con diferentes capacidades, tanto cognitivas como sensitivas. Cognitivas, prestar atención, resolver algún problema, pensar. Sensitivas, percibir algo, sentir algo, generar alguna sensación. Por eso dice, lenguaje y experiencia modifican nuestro cerebro. Y aquí lo remarco porque recuerden mucho esto. Lenguaje y experiencia modifican nuestro cerebro porque lo vamos a retomar en la última clase. El estudio del lenguaje y la anatomía del cerebro ha permitido en la medicina mejorar condiciones cognitivas.
tratar el Alzheimer, tratar afasias. El estudio del lenguaje ha permitido en la inteligencia artificial desarrollar estos chats, estos robots interactivos. El estudio del lenguaje y entender la anatomía del cerebro ha permitido en la ingeniería que se desarrollen sistemas informáticos, pero imitando el funcionamiento del cerebro humano. Para eso nos ha servido. Tema 1. Vamos a poner esta pregunta. ¿De dónde viene el lenguaje humano? Bueno, tenemos dos perspectivas. Una nos dice que existieron cambios evolutivos a partir de rasgos presentes en los sistemas de comunicación animal, y estos se fueron adaptando hasta convertirse en el lenguaje humano. Y la otra postura nos dice, cambios en la estructura del cerebro por medio de la evolución permitió desarrollar la facultad del lenguaje. Quien apoya la teoría 1 es este señor, Charles Hockett. Él nos propuso rasgos básicos del lenguaje. Dice que en todos los lenguajes de todo el mundo siempre hay ciertas características. Una de ellas es esta, arbitrariedad. La forma de las palabras no se parece a su significado. O sea, la palabra libro, escribir la palabra libro, no se parece realmente a un libro. La siguiente característica, semanticidad, referencialidad. Esta nos dice que las expresiones lingüísticas poseen significados específicos, una palabra para cada cosa. La característica de desplazamiento. El lenguaje puede referirse a cosas no presentes en el ambiente. Te puedo hablar de este señor, que fue un lingüista de cierto país, que vivió en determinada época. Te muestro su foto, o sea, ya no está presente, pero aún así podemos entender lo que nos estuvo diciendo. Yo te puedo contar un sueño que tuve la otra vez, te puedo explicar cómo llegar a cierto lugar que no está presente, pero el lenguaje me permite hacértelo entender. A eso se refiere. También tenemos transmisión tradicional. Quiere decir que el lenguaje se adquiere al estar expuesto culturalmente. Si queremos aprender un idioma, necesitamos estar inmersos en donde se hable ese idioma. El siguiente, dualidad de patrón. Unidades sin significado componen unidades con significado. De pequeñas letras, simples sonidos, se pueden formar palabras, oraciones. Y productividad, capacidad de crear enunciados nunca antes escuchados. Esto lo podemos ver muy claramente en los niños y las niñas cuando están todavía en una edad muy pequeña, que hasta a veces inventan palabras, ¿no? Y le decimos, ¿y eso qué es? Porque, o sea, ya con su limitado número de palabras pueden crear otro tipo de palabras que nunca antes han escuchado. Y se parece mucho a recursividad. Quiere decir que tenemos la capacidad de encadenar oraciones hasta el infinito. Se puede escribir un libro de varios tomos. O sea, una novela se podría hacer eterna si alguien quisiera hacerla. Con el número de palabras que tenemos, podemos ampliar un discurso pues hasta la eternidad. Obviamente, pues eso actualmente no se hace, pero de que se puede, se puede. Nosotros podemos hablar sin parar y nunca se podrían agotar los temas por mencionar. Y es por eso que nos dice, ya ven, en los sistemas de comunicación animal hay características, hay rasgos que también están presentes en el lenguaje humano. Arbitrariedad está presente en los simios vervet, que son estos changuitos cuando ven un depredador que viene por aire, por tierra o entre la hierba, tienen un sonido específico para cada depredador y los mismos miembros de su especie los pueden identificar con el simple sonido. Bueno, tienen un grito, un aullido,
muy característico para los depredadores del aire y para los depredadores del suelo, y eso lo pueden entender los demás. En el caso de las abejitas, ellas se comunican cuando ven comida, lo intentan comunicar a su panal y se mueven de una forma muy específica que da como resultado una triangulación entre el panal, la colmena y el sol. Y eso es para comunicar en dónde hay alimento. Y esa característica del lenguaje, recordemos que es desplazamiento, perdón. Transmisión tradicional es el ejemplo de los pajaritos y el humano. Para aprender a hablar necesitamos convivir con esos humanos. Y el pajarito, para aprender a cantar, necesita también ser enseñado por otros. Pero la otra teoría nos dice que más bien los cambios anatómicos, cognitivos y culturales se desarrollaron hace 1 millón de años y a 150.000 años. Esto puede estar apoyado por estos endomoldes, que son, miren, cuando un cuerpo fallece en un terreno blando, se desintegran los órganos y la arcilla se puede meter en la cavidad del cerebro. Bueno, cuando se solidifica con el paso del tiempo, pues está prácticamente una piedra dentro del cerebro. Eso son los endomoldes. Y eso nos puede permitir cómo eran los cerebros antes. Pero también sabemos que estudiar físicamente de forma externa el cerebro no nos dice mucho sobre cómo funciona internamente el cerebro. Es por eso que vamos a mencionar un poco de la evolución humana. Australopithecus afarensis. Si recordarán, todavía es más parecido a un mono que a una persona. Todavía vive en los árboles, pero en algún momento tuvo la necesidad de bajar de los árboles para adentrarse en tierra a explorar. Por lo tanto, ahí es cuando adopta una postura bípeda. También, si bajan de los árboles para explorar más allá, necesitan otro tipo de alimentos. Ya no se van a alimentar de vegetales y semillas. Ya pueden encontrar tubérculos, raíces y carne. Carne que había dejado otro depredador. También encontramos apenas el uso de piedras de forma como herramientas. Luego tenemos Homo erectus. Aquí ya encontramos una pérdida del vello corporal, pero quiero que quede claro esto. Entre más exploren, se necesita una mayor capacidad cognitiva. Por eso tenemos el uso del fuego, para calentar comida, para calentarse a ellos mismos, para endurecer herramientas. Ese hecho de endurecer herramientas, o sea, de saber qué tengo ahorita y qué voy a conseguir después de estar cierto tiempo con el fuego y después darle forma a esa herramienta, eso nos está hablando de una capacidad visual, motora y espacial. Y el libro nos pone un ejemplo. Todo esto, pues de cierta forma les facilitó la vida, lo que les genera mayor tiempo libre. Y ahí es cuando dice, imaginen que después de la caza están ya comiendo, bueno, ya terminaron de comer y están todos ahí sentados alrededor del fuego. ¿Y pues qué hacen? Quizá ahí puede empezar la socialización, pero para socializar, para contarle tus experiencias, tus actividades al otro, necesitas un lenguaje. Y ya aquí tenemos Homo neanderthalensis. Aquí ya encontramos herramientas múltiples para diferentes funciones. También se han encontrado yacimientos en las islas del Mediterráneo, o sea, ya sabían usar embarcaciones y mínimo sabían el uso de la brea, o sea, ya usaban los árboles, incluso plantas medicinales.
ellos también sobrevivieron a la glaciación. Para sobrevivir a una glaciación, lo mínimo que se necesita es el dominio del fuego. Ya no el uso, sino el dominio del fuego. Necesitan también saber cómo conservar alimentos, cómo conservar las pieles para protegerse del frío, pero también encontramos incluso hasta decoraciones estéticas. Todo esto nos habla de una adaptación, pero para adaptarse se necesita inteligencia, se necesita transmitir esos conocimientos para lograr la supervivencia de los demás. O sea, es necesario que aparezca un lenguaje. Necesito comunicar. Por eso nos dice esta teoría. En el transcurso evolutivo, ya sabemos que nuestro cerebro cada vez se hizo más grande, más complejo, más completo, y en una de esas tuvo que aparecer el lenguaje como una necesidad para transmitir comunicación, experiencias, etc. Tema 2. Cerebro y lenguaje. Mencionaremos aquí cómo se fueron dando los primeros hallazgos sobre áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Y tenemos a este señor, Paul Pierre Broca, que él comparó individuos sanos con individuos que ya traían una lesión en su cerebro y vio las diferencias y encontró que los individuos que tenían una lesión en el lóbulo frontal, esa parte del cerebro estaba involucrada en la producción del habla. De la misma manera, comparando individuos sanos con individuos que ya tenían una lesión en su cerebro, llega este señor, Carl Wernicke, y nos dice, yo encontré que esta parte del lóbulo temporal ahí también está relacionada con el lenguaje, con la comprensión auditiva, porque para hablar correctamente necesitamos escuchar correctamente. Entonces, tiene sentido. Y luego tenemos a Joseph Jules Dejerin. Él encontró también, igual comparando individuos sanos con individuos con una lesión y viendo la diferencia, él encontró que en esta parte del giro angular, que es esta partecita verde, él pudo determinar que esa era una área importante en lectoescritura, o sea, es una área clave tanto para la lectura y la escritura. Pero un siglo después, esas teorías de zonas específicas para funciones específicas va perdiendo fuerza, porque ahora sabemos que para una función, no solamente, por ejemplo, en el lenguaje, no solamente están implicadas esas tres funciones. Para el lenguaje están implicadas varias áreas del cerebro. ¿Cómo se pudo descubrir esto? Por medio de técnicas de imagen cerebral. Tenemos algunas: resonancia magnética funcional, electroencefalografía, escáneres cerebrales. Por lo tanto, ahora sabemos que la ínsula, que son estas partecitas verdes, tienen que ver con el procesamiento visual, gestión de emociones, pero específicamente hablando del lenguaje, sirve para articulación del habla, procesamiento lingüístico. También tenemos el tálamo, que lo van a escuchar varias veces como que es esta torre de control o director de orquesta del cerebro, porque es un área que implica la regulación de múltiples funciones, pero específicamente del cerebro nos ayuda para activar diferentes zonas para el uso correcto del lenguaje. Luego tenemos los ganglios basales, que son unas estructuras muy pequeñitas que nos sirven para movimiento, control de emociones, aprendizaje, pero específicamente en el lenguaje ayudan para la aplicación de reglas, o sea, el procesamiento sintáctico. La sintaxis es esta forma para organizar enunciados de manera correcta. Y luego tenemos el cerebelo. Nos ayuda para la recuperación de palabras en la memoria, pero específicamente hablando del lenguaje, ayuda al flujo verbal y también al procesamiento sintáctico. Y estas son las partes del cerebro involucradas. Terminamos la clase 1
Nos vemos en la clase 2.